Ahora esta noche estamos todavía en la unidad Construyendo Excelencia Moral del programa La Solución Pacífica, programa de educación en carácter. Un breve repaso, empezamos ya a cubrir los rasgos de carácter positivos y voy a solamente una recopilación. Estamos aprendiendo que nuestro carácter es influenciado por varias cosas y son varios componentes los que entretejidos forman nuestro carácter. Y son nuestros principios morales, nuestros valores, el ambiente, las influencias, todas estas van entretejidas para empezar a formar quién somos. Nuestro carácter, nosotros como individuos somos miembros de una sociedad. Y lo importante de aprender de esto es que muchas veces nos enfocamos mucho, claro, en nuestro individualismo, que es importante, por supuesto, pero tenemos que empezar a tener otra mentalidad acerca de que como individuos no estamos solos ni estamos aislados del mundo. Vivimos en una sociedad, somos parte de una sociedad y por lo consiguiente nuestras acciones impactan a los demás, impactan a las personas alrededor nuestro, afectan a las personas que viven con nosotros, afectan a las personas que viven alrededor de nosotros y las personas que conviven con nosotros. Seamos empleados en alguna parte, estemos como alumnos en una escuela, en nuestra área de trabajo, no importa qué edad tengamos, nuestras decisiones y nuestras acciones impactan a las personas alrededor nuestro. Y es por eso que tenemos que aprender de estos rasgos para entender, aprender a conocernos más a fondo y entender quién somos y por qué pensamos a veces de cierta manera. Cubrimos algunos de los rasgos de carácter positivos la vez pasada y quiero enfocarme hoy, al empezar nuestra clase, quiero mencionar una cuota que existe en la Solución Pacífica. Una de nuestras unidades es la unidad primera y es la unidad de carácter. Y en la página 105 de ese manual dice: en esencia, nuestro carácter puede moldear nuestro mundo. Y quiero que esa cuota de la Solución Pacífica esté siempre presente en nuestra mente. La Solución Pacífica dice que este programa cambia los corazones y las mentes de todo aquel que lo practica, que lo estudia, que lo enseña. Y la vez pasada mencioné también que como maestros, como instructores de la Solución Pacífica, jamás dejamos de ser estudiantes. Y por lo consiguiente es siempre importante que mantengamos un enfoque siempre en nuestra mente, recordando de que no podemos vivir desapercibidos de que existen cosas alrededor de nosotros que nos influencian. Y si no aprendemos a detectar si estas influencias son negativas o positivas, podemos fácilmente dejarnos llevar por alguna de estas situaciones y perder el conocimiento de que el estar conscientes de que todo pensamiento lleva a que sintamos alguna emoción. Nuestros sentimientos empiezan siempre como un pensamiento. Entonces, al estar cubriendo estos rasgos de carácter, quiero que siempre estemos pensando hacia nosotros mismos cómo nosotros practicamos este rasgo. Y si no lo estamos practicando, empezar a entender, ya sabiendo y entendiendo lo que es este rasgo, la definición, lo que implica, empezar a aprender cómo aplicarlo. Porque esa es la manera que este programa dice que nuestras mentes y nuestros corazones empezarán a cambiar. También pedí la vez pasada que siempre es fácil determinar en otra persona, por ejemplo, alguna característica de su personalidad o de su carácter que nos molesta o que no nos gusta o que nosotros diríamos es considerado negativo. Pero muchas veces al hacer el autoanálisis no es tan fácil.
porque una de las características más importantes para poder hacer cambios en nuestra vida es esa característica de la humildad. Y en un mundo donde se nos ha enseñado desde muy pequeños a pensar que el orgullo es un rasgo positivo y que esa arrogancia muchas veces la confundimos con tener confianza en nosotros mismos. Y esa confianza en nosotros mismos nos puede llevar a ser arrogantes, a ser orgullosos, a creer que estamos en un nivel más alto que otras personas. Y ese es donde entra el peligro de actuar inmoralmente. Quiero hablar de la humildad como el rasgo que se necesita, que todos necesitamos para entender qué área de nuestra vida necesita mejorar. Y también entender de que, porque todavía no somos perfectos, todos estamos aprendiendo estos rasgos para empezar a practicarlos continuamente, para llegar un día a ser un mejor ser humano, con todo lo que eso implica. Entonces, la humildad es lo que nos permite siempre entender de cuando algo se nos llama la atención, seamos en el trabajo como empleado o si somos supervisores, la manera en que dirigimos a alguien más, como padres, la manera en que dirigimos a nuestros hijos, como hijos, la manera en que si aceptamos o no aceptamos las recomendaciones o las enseñanzas de nuestros padres. Todo esto es importante para entender que primero tengo que hacer ese autoanálisis yo. Y la otra parte de eso es entender de que yo no tengo control sobre nadie más, pero sobre mí tengo completo control. Y cuando estoy aprendiendo todas estas herramientas que la Solución Pacífica nos da, es de la manera que aplicándolo podemos tomar mejores decisiones. Y podemos entender así cuando una situación a veces no está en nuestro control. A veces permitimos que el comportamiento de alguien más impacte la manera en que nosotros reaccionamos. Y eso es clave, que entendamos eso para poder así estar más conscientes cada vez que estamos listos para responder en una situación. Y tenemos también que entender que somos miembros de una sociedad y tenemos diferentes roles y diferentes papeles. Yo puedo ser mamá, puedo ser maestra en una escuela, puedo ser supervisora en otra área de trabajo y en otra área ser una empleada simplemente que necesita ser dirigida o que tiene alguien. Siempre existe alguien que nos va a dirigir. Por ejemplo, si yo voy manejando, yo tengo que obedecer las leyes. Si no las obedezco, entonces la policía, ¿verdad? Son los que enforzan esas leyes. Entonces, siempre tenemos que entender que en todas las áreas de nuestra vida siempre va a haber alguien a los que nuestro comportamiento va a impactar, a veces más indirectamente, a veces directamente, pero por eso es clave que yo tome ese análisis y sepa responder siempre en una manera moral. La humildad es lo que nos dice que aceptar corrección, aceptar instrucción, no importa de la manera en que se esté dando. Eso es difícil, yo lo admito. Yo sé que no es fácil responderle a una persona respetuosamente cuando esa persona te está faltando al respeto. Y no importa quién sea la persona, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestra mamá, puede ser nuestra hija, puede ser un compañero de trabajo, no importa quién sea, no es fácil mantenerse uno en una compostura respetuosa cuando otra persona se está portando de una manera irrespetuosa. Pero si yo me recuerdo constantemente, yo no tengo control sobre esa persona, solamente tengo control sobre cómo yo respondo. Es de la única manera que con ese enfoque puedo mantener mi equilibrio. Vamos a tomar varias de estos rasgos de carácter y vamos a cubrirlos. La humildad dice, es una persona humilde, siempre está dispuesta a aprender
y aceptar esa corrección. Eso es clave, de verdad, porque muchas veces como padres, si un hijo nos llama la atención sobre algo o nos hace una pregunta, a veces esos enfrentamientos no siempre son positivos o no son tomados de una manera de que a veces la otra persona tiene miedo o no sabe cómo dirigirse a nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos humildes, quiere decir que la otra persona, no importa quién sea, se va a sentir con la confianza de decirnos, de corregirnos, de explicarnos. Pero si siempre reaccionamos de una manera negativa, de una manera irrespetuosa, de una manera donde es conflictiva, entonces es cuando empiezan a notar esas situaciones tensas, sea en nuestro hogar, sea en el trabajo, sea en una tienda, no importa. Aceptar corrección no es lo más fácil, especialmente si la persona que nos está corrigiendo nos insulta o utiliza un mal tono de voz. Sin una actitud humilde, puede llegar a sentir resentimiento, a discutir o a actuar en rebeldía. Una persona humilde acepta la corrección a pesar de cómo esta corrección se esté dando y con una actitud positiva. Eso es clave, pero es de ahí donde entra la humildad. Es muy fácil a veces cuando una persona no nos está hablando con ese respeto, ¿verdad? Que todos merecemos, porque sí tenemos que entender que todos merecemos respeto. Cubrimos eso la vez pasada, decir, no vamos a empezar a escoger quién merece y quién no merece respeto. La solución pacífica dice, todo mundo merece respeto. Todos. Entonces, cuando una persona se dirige a nosotros faltándonos al respeto, es fácil reaccionar de una manera impulsiva y contestar de la misma manera que nos están tratando o que nos están hablando. Él o ella, esa persona, puede llegar a ser hostil porque puede hacer esa situación, en vez de mejorar, se va a empeorar. Dice, la próxima vez que nuestros padres, nuestros maestros o un simple amigo nos corrija en nuestras elecciones o nuestra conducta, aquí lo voy a decir, no se enoje. Como lo dije al principio, es más fácil decirlo que de verdad hacerlo, pero es posible. Es posible si en nuestra mente estamos constantemente recordándonos, yo me tengo que conducir con respeto hacia todos, independientemente de cómo otras personas se estén comportando. En vez de que nosotros, en vez de enojarnos, vamos a tomar el tiempo de escuchar y de tratar de ver nuestra conducta desde el punto de vista de esa otra persona. Si yo tengo 15 años y mi madre es la que me está corrigiendo, y yo recuerdo haber tenido 15 años, luego en nuestra mente entra el pensamiento, es que no me entienden, es que no me comprenden, es que eso era en tus tiempos, no sabes cómo es ahora. Esos pensamientos son lógicos de entrar en nuestra mente cuando estamos siendo corregidos. Y estoy hablando, no importa la edad que tengamos. Aquí dice, esto aplica, si yo soy como madre, mi esposo me está llamando la atención, es fácil reaccionar muchas veces impulsivamente. Pero eso es lo que vamos a empezar a tratar, dejar de hacer eso. Vamos a empezar a actuar practicando autocontrol, que como lo dice aquí, es más fácil decirlo que de verdad hacerlo, pero es como todo, con práctica lo podemos lograr. Dice, si nosotros empezamos a ver lo que la otra persona nos está diciendo, desde el punto de vista de esa persona, ya con eso no estamos diciendo que esa persona está en lo correcto, estamos estamos utilizando una herramienta que es, si yo veo las cosas desde el punto de vista de esa persona que me está queriendo explicar o corregir, si lo estoy viendo desde el punto de vista de ellos, es más fácil ponernos a pensar un momento y nuestra respuesta va a ser muy diferente
que si estamos listos para reaccionar o contestar inmediatamente, impulsivamente, nuestras acciones, es aquí donde entra esa evaluación de la que les estoy hablando, esa evaluación de nosotros mismos. Vamos a ponernos en este momento a pensar en alguna situación, quizás de hoy. Tuvimos algún enfrentamiento, tuvimos un enfrentamiento, una situación conflictiva, tuvimos una mala experiencia. Vamos a pensar qué manera pudimos nosotros haber reaccionado, que pudiera haber cambiado el resultado de esa interacción. Recuerde que cuando se le pida a usted tener una actitud humilde, en esencia, se le está alentando a estar dispuesto a tener esa mente abierta y querer mejorar. Siempre sepa que sus acciones pueden ser mejores y su proceso de pensar siempre puede ser mejor. Es importante que nunca caigamos en la trampa de pensar yo hice lo mejor que pude. Y a la manera que quiero explicar eso es, no se trata de que, se trata de que siempre pensemos en qué manera pude haber mejorado esa interacción, esa decisión, lo que dije, lo que hice, cómo pude haberlo hecho mejor todavía. Porque muchas veces hacemos las cosas bien en nuestra mente, pero si constantemente estamos nosotros empujando nuestro pensamiento, cómo pude haberlo hecho mejor, esa es la clave para nosotros siempre estar conscientes de que siempre puede haber una mejor manera. Alguna vez hemos escuchado que alguien nos dijo, fue la única opción que tuve, por eso lo hice. Para empezar, la primera opción que siempre tenemos es detenernos y no hacer nada hasta que analicemos. Porque siempre la primera opción, siempre vamos a tener dos opciones, o lo hago o no lo hago. La contestación tiene que estar basada en nuestra educación, como explica la solución pacífica. Tengo que tener todos los hechos, confirmar que son los correctos para así tomar una decisión educada. Y estoy hablando de todos estos rasgos en combinación para tomar decisiones a diario en nuestras vidas. También quiero explicar una cosa. Cuando empezamos a estudiar la solución pacífica y empezamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, yo les aseguro que van a terminar agotados al final del día. Porque nuestra mente está trabajando de más. Porque estamos ahora más conscientes de muchas cosas que quizás antes, no, porque no las entendíamos o no las conocíamos, no estábamos al pendiente de esas cosas. Una vez tuve una situación, era jefa de departamento y estaba evaluando a una de mis maestras. Entonces, la maestra estaba explicando, yo estaba sentada en uno de los asientos con los estudiantes, y yo le estaba viendo enseñar y de repente ella se calla, no dice nada y yo no sabía por qué, porque estaba explicando un problema de matemáticas y lo estaba haciendo excelentemente. Entonces la noto que se queda callada y me está viendo. Entonces, pasaron unos segundos y empecé a ver que los estudiantes voltearon, todos estaban volteando a verme. Entonces no sabía yo qué estaba pasando porque la estaba yo evaluando, se la estaba viendo, nadie me había dicho nada. Entonces yo estaba un poco consternada, no sabía qué estaba sucediendo. Entonces me dice ella, ma'am, dice, ¿hice algo malo? Y me sorprendió la pregunta, le dije yo, no. Y dijo, entonces, ¿por qué me está viendo así? Y me río porque yo no estaba consciente de qué gestos faciales yo estaba haciendo o de si estaba haciendo gestos. Para nada estaba yo concentrada en eso, sino que yo estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo un excelente trabajo y de hecho estaba muy asombrada y muy impresionada en una manera muy positiva porque nunca había visto ese problema enseñado desde ese punto de vista como ella lo estaba explicando. Entonces estaba yo de verdad bastante impresionada, pero sin embargo yo creo que
porque estaba tan enfocada en lo que ella estaba haciendo. Creo que mi rostro estaba mostrando un aspecto muy serio y ella pensó que yo estaba molesta y que a lo mejor ella había dicho o hecho algo. Entonces, siempre cuento esta historia porque la mayoría de las veces, nosotros mismos no nos damos cuenta de qué está diciendo nuestro lenguaje de cuerpo, nuestros gestos faciales, nuestra actitud. Una actitud, no tienes que decir nada y se demuestra. Si estamos teniendo una actitud negativa, no tengo que decir una sola palabra para que los que están alrededor de mí sientan que estoy teniendo esa negatividad. Y explico esto porque si ella no me hubiera preguntado, y yo jamás me hubiera precavido de que ella pensaba que yo estaba molesta por algo. Y esta escena quiero que todos la apliquemos en nuestras interacciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, si somos adolescentes con nuestros padres. Muchas veces interpretamos algo que estamos viendo y si nuestra mente inmediatamente empieza a tener pensamientos negativos, es por eso que reaccionamos de ciertas formas. Y por eso les digo, al final del día, cuando estamos constantemente tratando de percavernos de cómo estamos actuando, de lo que estamos diciendo, acabamos el día exhaustos. Porque mentalmente estamos ejercitando nuestro cerebro mucho más de lo que otras veces lo hemos hecho. Entonces, eso no es malo, es algo de que va a empezar, eso es lo que empieza a cambiar dentro de nosotros. Y esa es la única manera que podemos hacer esos cambios de los que estamos hablando. La lealtad. La lealtad es otro de los rasgos de carácter positivos. Y dice, es la habilidad de comprometerse a sí mismo fielmente a una persona, a una causa. Y es importante para el desarrollo de un carácter positivo. Vamos a necesitar mucha lealtad para hacer estos cambios en nosotros. Si nosotros decimos firmemente, yo quiero hacer cambios en mi vida, yo quiero hacer cambios en mi persona, para que mi vida, en mi casa, en mi trabajo, con mis seres queridos, con las personas que interactúo, sea mejor, yo voy a tener que firmemente comprometerme a no darme por vencida. La lealtad dice que a pesar de dificultades, nos mantenemos firmes en un pensamiento hacia una persona o hacia una causa. Dice, cuando es leal a una causa, usted está dispuesto a mantenerse firme en esas creencias. Y también podrá tener un esfuerzo de poder poner un esfuerzo sincero para promover nuestro éxito hacia esa relación, hacia esa persona, hacia esa causa. Sin embargo, debe tener cuidado, que una persona debe de tener cuidado que de quién y a qué somos leales. Voy a explicar esto. Hay muchos jóvenes, niños, que son miembros de pandillas. Estos niños, estos seres jóvenes, demuestran una gran lealtad a su pandilla. Están dispuestos a ir a la cárcel por crímenes que ellos no cometieron. Eso es como ellos ven la lealtad. Así que la lealtad es algo importante, pero tenemos que reconocer también que cualquiera de estos rasgos que estamos cubriendo es posible aplicarlo de una manera negativa. Dice, estas personas que son miembros de estas pandillas y son jovencitas como son jóvenes, ellos son leales a las reglas de su pandilla, e incluso si aunque estas reglas promuevan el odio, la agresión, el robo, etc. Tener lealtad, tenemos que saberla aplicar siempre hacia una persona y a una causa positiva. Y que no se convierta nunca. Tenemos que entender que al final, si nuestra lealtad a algo o a alguien está causando daño, ya sea a nuestra persona,
o a alguien más, quiere decir que lo estamos aplicando de una manera inmoral. Vamos a terminar. Voy a empezar a cubrir los rasgos de carácter negativo en nuestra próxima clase, y ya estamos a punto de terminar el primer capítulo de Construyendo Excelencia Moral. Entonces, los rasgos de carácter positivo son 21. Existen más, pero la solución pacífica se enfoca en esos 21 para que empecemos a tener esas herramientas, a practicar esas herramientas en nuestra vida diaria. Los rasgos de carácter negativo que nosotros cubrimos en la solución pacífica son 19. Y estos 19, como digo, existen más. Sin embargo, nos enfocamos en estos 19, pues son los más comunes. Y es importante de aprender qué significa estos rasgos negativos. Es de la única manera que yo puedo remover, por ejemplo, el actuar sin comprensión, o sea, ser una persona incomprensiva. Es de la única manera que yo puedo eliminar, si soy una persona incomprensiva, la única manera que yo puedo eliminar ese rasgo de mi carácter es entendiendo qué significa ser incomprensiva. Dice no poder perdonar otros por hechos negativos, causas negativas que hayan hecho. Tener un corazón frío, como dice se refiere muchas personas a no tiene corazón, no tiene un corazón, tiene la sangre fría. Eso es cuando nos comportamos de una manera incomprensiva hacia los demás. Quiero concluir nuestra clase dándoles, quiero que siempre sientan esa motivación y esa inspiración de que la única persona con la que estamos en competencia es con nosotros mismos, y en ser mejores personas hoy de lo que fuimos ayer. Nuestro carácter moral nos afecta a nosotros, nuestras decisiones nos afectan personalmente, pero entendiendo de que nuestras acciones siempre van a tener un impacto sobre las personas alrededor nuestra, es de la única manera que podemos empezar a entender que nuestro comportamiento no solo tiene impacto sobre los demás, sino qué clase de impacto queremos tener sobre los demás. Un impacto positivo, un impacto negativo. Quiero que siempre tengamos, al final del día, no importa qué tanto batallamos o qué tan mal queremos que nos fue, quiero que siempre pensamos, mañana será otro día y mañana lo intentaré de nuevo. Muchas gracias, que pasen buenas noches, los vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.